Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar el tema de medidas de tendencia central. Nos plantean el siguiente problema. En una granja nos muestran el crecimiento de 5 plantas de arroz en el primer mes de nacidas, o durante el primer mes de nacidas. La primera planta creció 1,7 centímetros, la segunda planta creció 2,2 centímetros, la tercera planta 3,9 centímetros, la cuarta 3,11 centímetros y la quinta 14,7 centímetros respectivamente. Si contamos el número de datos 1, 2, 3, 4 y 5, n igual a 5. El número de datos de una tabla estadística se representa por la letra n y en este caso es igual a 5. Nos piden hallar, en primer lugar, el promedio de crecimiento de esas planticas. En segundo lugar, nos dicen que calculemos la mediana. Y en el tercer caso, nos piden la moda, si es que está sucediendo. Entonces, vamos a calcular primero el promedio. El promedio de una estadística se representa por la letra X con una rayita en la parte superior. Promedio. Hay algunos textos que no utilizan la X con la rayita en la parte superior, sino utilizan la letra mu. Cualquiera de las dos es válida para representar el promedio de un grupo de datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es sumar los datos 1,7 más 2,2 más 3,9 más 3,11 más 14,7. Y ese resultado de esa operación, de esa suma, lo dividimos entre el número de datos, que en este caso es 5. Vamos a hacer esa suma. Vamos a realizar esa suma en la calculadora y esa suma nos da 25,61. 25,61 lo tenemos que dividir entre 5. Si efectuamos esa operación en la calculadora, nos da que el promedio del crecimiento de esas planticas es de 5,12 centímetros. 5,12 centímetros. Repito, entonces, para calcular el promedio, lo que tenemos que hacer es sumar 1,7 más 2,2 más 3,9 más 3,11 más 14,7. El resultado de esta suma es 25,61 y eso hay que dividirlo entre el número de datos, que es el tamaño de la muestra. 25,11 dividido entre 5, entonces es igual a 5,12 centímetros. Más adelante vamos a analizar que 5,12 está más o menos en la mitad entre 1,7 y 14,7. Bueno, vamos ahora a calcular la mediana. Para calcular la mediana tenemos que presentar dos condiciones o dos requisitos. El primer requisito es que los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Estar los datos ordenados desde menor hasta el mayor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta dos situaciones. Una, cuando n es par, cuando el número de datos es par, o cuando n es impar. Veamos, como en este caso el número de datos que tenemos es impar, 1, 2, 3, 4 y 5, significa que la mediana es el punto central, el dato central. En este caso el dato central es 3,9. Ya habíamos calculado el promedio, que decíamos que era aproximadamente x igual, con el promedio, a 5,12 centímetros. La mediana, para este caso, como el número de datos es impar, la mediana es de 3,9. Perdón.
La mediana, entonces en los textos lo representamos con ME y en este caso es 3,9 centímetros. Esto cuando el número de datos es impar, pero vamos a ver un pequeño ejemplo donde el número de datos sea par. Si tenemos los siguientes datos, las siguientes calificaciones de 6 estudiantes, digamos que el primer estudiante nos sacó 2, el siguiente estudiante nos sacó 3, el otro estudiante también sacó 3, otro estudiante sacó 4, otro estudiante sacó 4 y un estudiante sacó 5. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Significa que el número de datos es par. Cuando el número de datos es par, para calcular la mediana, tomamos los dos datos centrales de la muestra. Los dos datos centrales de la muestra. Y para calcular la mediana, lo que hallamos es el promedio entre esos dos datos. Es decir, sumo 3 más 4 y lo divido entre 2. 3 más 4 es 7. 7 repartido entre 2 es igual a 3,5. En este caso, si se tratara de planticas también, que la primera hubiera crecido 2 centímetros, la otra 3 centímetros, la otra 3 centímetros, la otra 4 centímetros, la otra 4 y la otra 5 centímetros, entonces indicaría que la mediana entre estos datos es de 3,5. Tengamos en cuenta también que la mediana, si localizamos 3,5 acá en la mitad, a este lado hay 1 y 2 datos y aquí también hay 1 y 2 datos. La moda. ¿Qué es la moda? El dato que mayor veces se repite en la muestra. Le repito las dos condiciones para calcular la mediana. La primera condición es que los datos deben estar ordenados de menor a mayor. De menor a mayor para poder calcular la mediana. Y la segunda, cuando el número de datos es par, como en este caso, tomamos los dos datos centrales y calculamos su promedio. 3 más 4, 7 sobre 2, 3,5 centímetros. La moda es el dato que mayor veces se repite. Los datos generalmente se representan por la letra X sub I, ¿no? X sub I. X sub I es este dato, o este dato, o este dato, o este, o este, o este. Cualquiera de esos datos se representan con X sub I. Entonces veamos la moda. La moda es el dato que mayor veces se repite. Vemos que aquí hay dos plantas que tienen 3 centímetros y hay dos plantas que tienen 4 centímetros. Por lo tanto, en este caso tenemos bimodal. Es decir, podríamos decir dos modas. Una que es 3 y otra que es 4. Repito, la moda es el dato que mayor veces se repite. Nos vemos ahorita para ver o para observar una tabla ya no con datos como los que tenemos en este caso, que son datos desagrupados, sino vamos a tratar el tema con datos agrupados. Muy bien.